El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién quiere ganar la corona? ¿Sí? ¿Seguras? Pues corran para ganar la corona. Al igual que en el capítulo 4, también en este, se ve obligado Pablo a defender no tanto su propia persona como su obra de apóstol en medio de la comunidad cristiana de Corinto. No han faltado, en efecto, algunos que, entre otras cosas, le acusaban de obrar por interés en el ejercicio de su ministerio, como si buscara alguna recompensa material o por lo menos una afirmación personal. La reacción de Pablo se articula en unos cuantos pasajes fundamentales. En primer lugar, afirma que es una obligación para él y no un motivo de gloria predicar el Evangelio. ¿Cuánta falta nos hace en la actualidad a algunos de los que anunciamos la buena nueva del Evangelio tener esto en cuenta? Una obligación. Emerge aquí la psicología del siervo esclavo, esto es, del que se ha puesto libremente al servicio de su Señor y no puede sustraerse a esta obligación concreta. Pablo sabe que es un mandado y que no puede hacer huelga en la viña del Señor. Más aún, afirma Pablo, y pobre de mí si no anunciar el Evangelio. Se sabe sometido constantemente al juicio de Dios, de quien espera todo veredicto de fidelidad o infidelidad. La amenaza que siente pesar sobre él, lejos de quitarle el espíritu de iniciativa, le invita a tomar siempre nuevas iniciativas apostólicas. No habrá nada que paralice el espíritu apostólico, misionero, predicador de Pablo. La única recompensa que espera es la de predicar gratuitamente el Evangelio, que de manera gratuita le ha sido confiado. En la cima de todas sus preocupaciones está ese santo orgullo que le lleva a decir: todo esto lo hago por el Evangelio, es decir, por Jesucristo. Es hermoso e instructivo señalar esta total concentración física y espiritual de Pablo en su ministerio, en el que se manifiesta cada vez más generoso, cada vez más desinteresado, cada vez más consagrado. El espíritu misionero y evangelizador de Pablo lo llevará precisamente a vivir en la fidelidad de Dios. No a ver la paja en el ojo de su hermano, sino en tratar de aliviar y de ser testimonio de una vida cristiana. La paja
en la viga. Este podría ser el título del fragmento evangélico que hemos leído hoy en la liturgia de la palabra. En efecto, la enseñanza de Jesús versa sobre este gran contraste y se dirige a sus contemporáneos para ponerles en guardia contra el peligro de la presunción que lleva a la ruina, precisamente como a los fariseos, que en materia de presunción no tenían rival. Estas palabras de Jesús van dirigidas a los discípulos. Se trata de una parábola, escribe Lucas, que no tiene ciertamente necesidad de explicación, porque desmantela con toda claridad la actitud interior propia de quien ejerce un ministerio de guía respecto a sus hermanos. A contraluz, parece una insistente invitación de Jesús a la humildad, a la verdadera humildad, en virtud de la cual el que es guía no se erige en juez de los hermanos, sino que a lo sumo se expone voluntariamente a la recíproca corrección fraterna. Del discurso parabólico pasa Jesús de una manera insensible a un discurso expositivo. El discípulo no es más que su maestro. Y un discurso provocador. ¿Cómo es que ves la paja en el ojo de tu hermano? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, hipócrita? La intención de Jesús es suscitar actitudes de vida comunitaria en aquellos a quienes confía su evangelio. Esta es su propuesta de vida nueva. No vivimos una vida comunitaria, una vida de fraternidad para juzgarnos ni para considerarme yo mejor que los demás, cuanto para ser motivo de salvación. No hay verdadera espiritualidad cristiana sin la práctica de los mandamientos, y más aún, sin una adhesión total a la novedad evangélica. En labios de Jesús, el discurso sobre la paja y la viga se convierte así en una invitación más insistente que nunca a asumir con valor nuestras propias responsabilidades y a no caer en las trampas que en su tiempo habían enredado la práctica de los fariseos. El fragmento evangélico de hoy sorprende, ¿verdad?, con el contraste entre la invitación dirigida al discípulo para que sea como el maestro y la sentencia de hipocresía pronunciada inmediatamente después. Se trata de una tensión en la que vive y a la que tal vez no logra sustraerse todo discípulo, todo seguidor de Jesús. Por un lado, estamos invitados a poner al Maestro Jesús frente a nosotros como el único digno de ser escuchado e imitado. Al mismo tiempo, nos sentimos invitados a ponernos frente a Él como frente a un modelo difícilmente imitable. Ese careo del que venimos hablando, ese dejarse ver por Él, ese permitirle que te vea, para que descubras que el discípulo no es más que el maestro. Sabemos muy bien que no podemos tender a una perfección divina. Sería una actitud temeraria, digna de un verdadero discípulo, indigna de un verdadero discípulo. Sin embargo, estamos invitados a prepararnos bien para seguir lo más cerca posible a nuestro maestro y guía, para imitarle. El juego de toda esta enseñanza se encuentra aquí. Quien ha sido llamado a seguir, a ser guía de los otros, ha de ponerse tras los pasos de Jesús como un discípulo fiel. Ha de optar por Jesús como su único guía y ha de perseverar en caminar detrás de Él hasta Jerusalén, hasta el Calvario. En un segundo momento, Jesús censura a los guías ciegos y necios como hipócritas.
Este término tiene en su uso bíblico un sentido más amplio que el que le atribuimos en nuestro lenguaje común. Si bien en ciertas ocasiones, como en Mateo 22:18, indica un disimulo voluntario, en otras denota el contraste entre la conducta exterior y el pensamiento interior. Yo pienso de una forma, pero hago otra. O bien, como ocurre en el caso que nos ocupa, censura la falsedad más o menos consciente de aquellos a los que se dirige Jesús. Una falsedad que está tejida de soberbia y resuma presunción. La advertencia es clara: solo sabe mandar como es debido quien ha aprendido a obedecer bien. Sabe juzgar bien a los hermanos y hermanas en la fe solo quien se ha vuelto dócil a la escuela del Evangelio y del Maestro Jesús. Pidámosle al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que nos conceda la gracia de ser verdaderamente dóciles a la voz del Espíritu Santo y actuar como verdaderos discípulos de Jesucristo.